Estimadas y estimados asistentes, reciban un cálido saludo a nombre de nuestra Academia Jurídica Lex and Jus. Es un placer darles la bienvenida a esta nueva sesión académica. Mi nombre es Leticia Eileen Mayguira Urpe y tendré el honor de moderar en este evento. Hoy nos acompaña una distinguida profesional del derecho, la doctora Carla Mantilla, abogada por la PUC, con estudios en la maestría de Derecho Administrativo y Administración Pública de la UBA, con estudios especializados en transporte marítimo en la Universidad de Piura, seguros internacionales en la ESAN y especialización en transporte marítimo, quien compartirá con nosotros el tema análisis del PAS, fases, medidas cautelares y principios. Adelante, doctora. Hola, buenas noches. Buenas noches con todos. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? ¿Me confirman? Sí, correcto. Ok, listo. Buenas noches con todos. Agradezco su presencia, siendo un domingo 8 y 11 de la noche. Agradezco a Alex and Yus por la invitación. Eh, bueno, como bien dijo nuestra presentadora, hoy vamos a hablar un poquito sobre el derecho administrativo, el administrativo sancionador. Un domingo para relajarnos. Voy a compartir pantalla para comenzar. Listo. El tema que nos acompaña el día de hoy es el análisis del PAS, las fases, las medidas cautelares y los principios. Las fases del PAS. ¿Cómo se inicia un PAS? El PAS se inicia con el inicio de, valga la redundancia, de la administración para poder fiscalizar o supervisar que todo aquello que ellos han otorgado a través de una habilitación esté yendo de acuerdo a las obligaciones del administrado. Llámese administrado, entendemos administrado a una empresa o una persona. Va el inspector al lugar, constata de que a través de una ficha de inspección o de un documento de inspección, cuáles son los elementos que debe de verificar. Llenada la ficha, regresa a la institución y ahí se analiza y de acuerdo de ello, a ellos vamos a encontrarnos en una fase instructora o una fase decisora. Así se inicia el PAS. Ahora, ¿cómo voy a ver la fase instructora? ¿Cómo se inicia la fase instructora? Con la notificación del administrado de que se le está iniciando un proceso. A través de esta notificación se le dice al administrado, se le informa cuál es la supuesta sanción o cuál es el supuesto eh, y la infracción supuesta, porque todavía está en fase de investigación, la supuesta infracción que la administración ha identificado, cómo se encuentra tipificada, cuál sería la posible sanción y cuál es el tiempo de descargo. Así se inicia con la notificación, la fase instructora. Una vez que el administrado toma conocimiento de que se le está iniciando un proceso administrativo sancionador, él puede presentar sus descargos, le otorgan un plazo, presenta los descargos, la administración también responde a estos descargos y se da este principio de conocimiento entre los dos. El administrado se defiende, la administración le explica qué es lo que ha encontrado en el proceso de fiscalización o supervisión y con esto se brinda, se respeta el principio del debido procedimiento en la administración pública. En la fase instructora cabe señalar que no tan solo requiere que vaya el supervisor a realizar un análisis o a realizar o verificar que el administrado esté cumpliendo con sus obligaciones, sino también que puede ser de oficio. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, para que sea un poco más didáctico y entendible. En pesca, cuando se le otorga un permiso a una embarcación de gran escala, se le denomina de gran escala porque tiene la bodega de gran capacidad, desde cierta milla para pescar un recurso establecido, por ejemplo, anchoveta, hacia adelante.
Y esta verificación no se hace a través de un inspector que ve una lanchita yendo detrás de la nave, se hace a través del seguimiento satelital. Hay un satélite que va verificando que esta nave, a partir de la milla establecida hacia adelante, realiza la pesca. Entonces, cuando esa información llega al Ministerio de la Producción, analiza si es que la embarcación correctamente ha realizado su actividad pesquera dentro del ámbito que le corresponde. Este, si es que verifican que no se ha cumplido, se le notifica. Ahí se le dice de oficio, cuando la administración toma conocimiento de que el administrado no está cumpliendo con alguna de las obligaciones exigidas dentro de su título habilitante o la obligación. Ahora, la fase instructora, como bien lo dice en la presentación, se analiza la, la acción que ha realizado el administrado, si estaba de acuerdo, si es que el supervisor ha determinado, ha descrito que la actividad o la no actividad del administrado va de acuerdo con el reglamento que cuenta cada una de la administración. Y una vez concluidos los descargos del administrado y de la administración, este informe final es elevado a la fase decisoria, que es el órgano que emite la resolución de sanción o la resolución de archivo. Como bien dice que recibido el informe final, el órgano competente es quien determina si es que existe una sanción o el archivo del procedimiento. Ahora, esta parte también se le informa al administrado para que él presente sus descargos o amplíe sus descargos de creer pertinente antes de que la administración emita la resolución. Bien, encontramos, bueno, como ya lo había expresado, como en la fase instructora, cómo se inicia, cuál es el administrado, cuál es lo que puede contraargumentar de lo que dice la administración, cuál es el plazo, tiene que cumplir el plazo. Muchas veces se ha visto de que la administración le dice tiene 5 días para presentar sus descargos y el administrado lo presenta en el día 6. Entonces, ya no se toman en cuenta sus descargos, pasa a la siguiente fase, que es el órgano resolutor, y también deben de tomar en cuenta, muy en cuenta, los plazos establecidos. Las medidas de carácter provisional es la fase donde se encuentra la administración en la parte decisora, la parte resolutora. Entonces nos ordenamos. Una vez que se inicia la parte instructiva, cuando el supervisor ha fundamentado por qué existe una sanción, puede existir una sanción en la fase instructiva, se fundamenta la existencia de una posible sanción y lo recomienda la fase decisora, esto previamente con los argumentos o los escritos de descargo del administrado que pase sube a la fase decisora. El órgano resolutor es quien también notifica al administrado y le dice eh, en la notificación o en el informe final de instrucción todavía se mantiene tu conducta que es plausible de una sanción, entonces defiéndete. ¿Qué es lo que dice? Cuál es la naturaleza de las medidas de carácter provisional? Cuando la administración, por ejemplo, identifica que esta actividad o esta acción es en desmedro, evidente, dicta medidas de carácter provisional. Estas medidas de carácter provisional, de acuerdo, ahorita más adelante extenderemos la explicación, se dictan cuando la administración ve que va a existir un perjuicio, cuando la actividad o la acción que está realizando el administrado no va a poder, al final, con la resolución final, no va a poder retrotraerse, por decirlo así. O sea, a ver, vamos a ordenarnos. Ya. ¿Cuándo se dicta entonces las medidas de carácter provisional? Las medidas de carácter provisional, a ver, retrocedamos. Muy bien. De carácter provisional es, por ejemplo, cuando hay un establecimiento, está realizando actividades con la autorización ya vencida,
o cuando no cumple con requisitos de sanidad. Se dictan medidas de carácter provisional, por ejemplo, suspender la actividad que viene realizando. ¿Qué otras medidas de carácter provisional? Por ejemplo, congelar las cuentas en caso de que, por ejemplo, estén emitiéndose facturas que no son verídicas, no cumplen las características propias que la SUNAT establece, entonces se dice dejar de emitir facturas. Esos son ese tipo de medidas de carácter provisional. Las medidas de carácter provisional también se dan a través de medidas cautelares. Las medidas cautelares son medidas establecidas por norma, establecidas por ley, y cada una de estas medidas son propias de cada entidad. Son establecidas, son reconocidas por cada entidad. Entonces, de las medidas de carácter provisional se adoptan dentro del procedimiento administrativo. Terminado el procedimiento administrativo, se acaba la medida, porque supuestamente esta es para cautelar que la resolución final cumpla sus efectos. Deben de ser medidas proporcionales. No puedo dictar una medida, por ejemplo, clausura total, a menos que así, por análisis de la proporcionalidad, se establezca, o la pérdida definitiva de un permiso o de a la actividad que viene ejerciéndose. También pueden, debe de analizarse si es que esta finalidad o esta medida ayuda a cumplir la finalidad. Por ejemplo, la suspensión de las actividades hasta que pague el administrado. Si el administrado paga, se acaba la medida. Es una forma de ejercer presión también de la administración hacia los administrados. Ah, Como ya dije, estas son algunas de las causas de las que se extinguen las medidas de carácter provisional, por ejemplo, con una resolución, cuando el administrado se acredita, por ejemplo, de que ha pagado una multa, de que, no sé, ha cumplido con poner los elementos de seguridad dentro de su establecimiento, eh, y con el fin del proceso. Por el fin del proceso en sí, con la determinación de la sanción o del archivo, o por caducidad del procedimiento administrativo sancionado. Esto me lleva a retroceder 2 pasitos más. Cabe señalar de que el procedimiento administrativo sancionador, desde que se inicia con la notificación, tiene un plazo de 9 meses. La administración tiene 9 meses para poder resolver. Si en esos 9 meses la administración no ha emitido de, de ningún tipo de acto administrativo, se entiende que ha caducado. Ahora, ¿qué pasa si ha emitido? Sí, ha sacado el informe final de instrucción, pero en el órgano resolutivo se ha quedado 8 meses y 2 semanas. Si pasan dentro del órgano instructivo los 9 meses, y después de los 9 meses y un día emite una resolución de sanción, igual, el procedimiento ha caducado. Así que también se cuentan los plazos, son importantes los plazos en las medidas de carácter provisional. Entonces, la norma me establece las medidas de carácter provisionales, las medidas cautelares, que como ya expliqué, por ejemplo, una medida cautelar es de dejar de hacer. Voy a ejemplificar un poco más. Cabe señalar, y es un punto importante que debemos de tomar en consideración, que son las medidas cautelares, son medidas dadas por ley. Y también hay otro aspecto que vamos a entrar, las medidas correctivas. ¿Qué sucede? Si bien la LPAG me establece medidas cautelares, cada una de las entidades también ha establecido como medidas propias, medidas correctivas. No tan solo medidas provisionales, como le establece la norma. Medidas cautelares en sí y medidas correctivas. Por ejemplo, ¿quiénes establecen este tipo de particularidades? El Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente, dentro de sus procedimientos administrativos sancionadores, diferencia de medidas cautelares y medidas correctivas. Por ejemplo, medidas cautelares, la suspensión de la actividad que viene realizando. Medidas correctivas, que la remediación, que realice actos económicos, por ejemplo, para el mejoramiento, etcétera. Estos solo son dictaminadas por ley. ¿Cuáles son un ejemplo de las medidas cautelares como venimos desarrollando? Estos se dictan en los procedimientos administrativos ya iniciados con la notificación. No es que va el supervisor y al momento de realizar la inspección
impone una medida cautelar, eh, ahí no es correcto porque todavía no se ha determinado si es que esta inspección puede dar inicio a un procedimiento administrativo sancionador. Entonces, por eso se dice que ya ha iniciado, que es con la notificación cuando el administrado tiene conocimiento de que se está iniciando un proceso administrativo sancionador y que él tiene la capacidad o tiene el derecho de poder defenderse, poder decir, elevar los argumentos o desarrollar los argumentos de descargo correspondientes a fin de que sean valorados en el informe final o de corresponder en la resolución directoral que determine ya sea el archivo o la sanción. Y también, ¿cuáles son las medidas cautelares como vamos a desarrollar? Son medidas, por ejemplo, de mandatos, como son las de suspender obras. Cuando pasamos por algún lugar y vemos que hay una resolución de alcaldía que dice suspender las obras por incumplimiento, es una medida cautelar con los permisos, licencias, concesiones, eso es lo que más vemos. Entonces, de ahí disgregamos que estos mandatos, estas medidas cautelares especiales, como ya lo dije anteriormente, hay una norma que los faculta. Hay una norma que establece a las municipalidades poder suspender obras. Hay una ley que faculta la suspensión de permisos, licencias, concesiones. ¿A quiénes? Entendemos que, por ejemplo, permisos, licencias, aquellas actividades que son económicas. Por ejemplo, el del Ministerio del Ambiente, que puede suspender los permisos, licencias, las concesiones del Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de la Producción, a través del Viceministerio de Pesca y Acuicultura, también pueden suspender en caso de que se determine que existe una infracción gravosa, como por ejemplo procesar anchoveta en tallas menores, suspenden a la planta. También cuando el Ministerio del Ambiente verifica que hay vertimientos en aguas o vertimientos en suelos, suspende esa planta, suspende esa actividad. Entonces, este es un mandato. Este tipo de mandato a través de una medida cautelar deben de ser proporcionales y son obligatoriamente dadas por ley. Son facultades que son dadas por ley. Otro ministerio también, otra entidad administrativa que cuenta con este tipo de mandatos es Indecopi, que me olvidaba de mencionarlo. Otro tipo de medida cautelar es la disposición patrimonial, por ejemplo, el decomiso de bienes. Otro ejemplo factible y verificable es las municipalidades cuando no se pagan los servicios que ponen aviso de embargos, decomiso de bienes por no pago de arbitrios. Ellos también están facultados para poder realizarlos. Destrucción de bienes, por ejemplo, cuando no existen permisos para construcción, la municipalidad puede disponer la demolición de bienes cuando en la parte pública, que eso lo hemos visto constantemente, los vecinos ponen sus pequeñas alamedas o ponen sus cocheras en medio de las veredas, esto también la municipalidad puede destruirlo. Ellos cuentan con esa facultad. Notifican al administrado, notifican a la persona que está incurriendo en esta infracción, o en esta posible infracción, aunque sea evidente, es posible, y que tiene cierto tiempo para poder realizar algún tipo de medida antes de que llegue este tipo de actividad, este tipo de acción, por ejemplo, la destrucción. Ya depende del administrado tomar las previsiones correspondientes para evitar este tipo de medidas, pero normalmente se persigue con el procedimiento. Listo. Muy bien. Hasta acá. Entonces pasamos a una revisión rápida. ¿Cómo se inicia el procedimiento administrativo sancionador? La administración establece a través de un cronograma qué es la actividad que va a comenzar a verificar. Hagamos un ejemplo para entenderlos más. Por ejemplo, el Ministerio de la Producción, el Viceministerio de Pesca, quiere verificar que como pronto se va a iniciar la temporada de pesca, todas las embarcaciones cuenten con sus certificados, con los títulos, las plantas estén debidamente con balanzas calibradas, el personal cuente con todos los elementos de seguridad. Entonces capacita a los inspectores para que realicen este tipo de supervisiones.
Ellos van con una hoja o con un documento que también es conocido por el administrado, porque recordemos que todo debe de estar debidamente publicado, socializado, para que tanto existe esa sinergia de la administración con el administrado y ambos tengan conocimiento de qué es lo que se le va a auditar. Una vez que se inicia el proceso de verificación de que se estén cumpliendo con todas las obligaciones que se les ha establecido a través de su título habilitante, ya sea una concesión o un permiso, es que el supervisor complete esa cartilla, ya sea con la verificación correcta o con la verificación de posibles infracciones, y es la administración que al realizar el análisis determina el inicio o no del proceso administrativo sancionador. ¿Cómo se determina este inicio? Cuando existen elementos suficientes que te pueden conllevar a este posible proceso. Yo, para tomar conocimiento, o bueno, la administración, para que la persona o la empresa tenga conocimiento, lo realiza a través de una notificación. La notificación viste de características también dentro de sí misma, cuáles son la hora, fecha en que ocurrió, o sea, cómo ocurrió la descripción de la supuesta posible infracción, cuál es la infracción imputada, cuál es la multa, cuál es el plazo y cuáles son los mecanismos en que él puede responder eh, a la posible infracción con esta notificación. La notificación puede ser personal, puede ir el notificador y dejarlo al administrado, a la empresa, que es era lo más común, porque ahora existe la notificación electrónica. Puede ser bajo puerta, cuando no existe, vas a la casa de la persona o vas al negocio o a la empresa y no lo encuentras, lo dejas bajo puerta, o la notificación electrónica, que ahora último la administración en pos de la modernidad también está estableciendo la notificación electrónica, comunicándole al administrado de que puede también elegir el medio electrónico. Muchos administrados, si bien es cierto, eligen el medio electrónico, lamentablemente no toman conocimiento porque no están atentos a sus correos. Así que ese es uno de los puntos de inflexión de la administración. Una vez que se ha tomado conocimiento y se le otorga el plazo para que el administrado pueda presentar sus argumentos de descargo, el administrado, dentro de sus descargos, también puede solicitar ser oído. Este es este, una actividad también muy común, ya sea en cualquier fase del procedimiento administrativo sancionador. Dentro de la frase instructora, el administrado puede solicitar audiencia, uso de la palabra para que sea escuchado por la parte instructiva, por el órgano instructivo, donde puede profundizar o puede alegar sus argumentos dentro de esta fase instructiva. El órgano instructor, valorando todos los argumentos, es que lo eleva al órgano resolutor. Ahora, esta elevación es un elemento importante porque lo que el órgano instructor establece, que puede ser una recomendación de sanción, una recomendación de archivo, que normalmente es una recomendación de sanción, el órgano resolutor acoge sus argumentos, pero no son vinculantes. ¿Por qué? Porque el órgano resolutor, a través de la notificación nuevamente al administrado, poniéndole en conocimiento que el órgano instructor ha ha determinado, ha resuelto una posible sanción, se le comunica al administrado, el administrado vuelve a presentar sus argumentos, de determinar lo pertinente, solicita también el uso de la palabra, el órgano resolutor valora todos aquellos argumentos y los valora desde la notificación, si fue debidamente notificado, si se cumplieron los plazos establecidos para que el administrado presente sus argumentos, si los argumentos dados por el administrado, cada uno de ellos fue debidamente valorado y desarrollado, si es que la determinación de la sanción corresponde al argumento de la misma administración que puede o no imponer la sanción. Una vez valorado todo ello, es que se resuelve ya sea la sanción o el archivo. ¿Cuándo es el archivo?
no hay problema, no se ha determinado una sanción, entonces ahí se culminó. Pero ¿qué pasa con los casos de la resolución de sanción? Cuando la administración está analizando de que, por ejemplo, la actividad es procesar, no sé, anchovetas en tallas menores o la planta ABC procesa caballa en tallas menores o procesa caballa para harina en vez de eso que está determinantemente prohibido, tomando ese conocimiento y viendo lo gravoso de esa actividad, es que la administración dicta una medida a través de esto que hemos visto, las medidas cautelares donde imponen aparte de la sanción por haber cometido esa infracción, la suspensión o es, claro, la suspensión de la actividad. Esto debe ser debidamente fundamentado porque a través del principio de proporcionalidad, porque es una actividad que paraliza esta actividad económica, valga la redundancia, de la administración. Lo mismo pasa en las municipalidades. Si la municipalidad, al analizar el tipo de infractor, ve que la persona, el contribuyente que está realizando la actividad no está cumpliendo, por ejemplo, no sé, vender bebidas alcohólicas al frente de un colegio o, eh, o poner en obra el tercer piso en un establecimiento que por medidas de seguridad no aguantaría un tercer piso. Puede dictar esta medida cautelar como es la suspensión de la misma actividad o hasta algo tan simple como una remodelación. Por ejemplo, en Lima hay muchos bancos que están realizando acciones de modernización dentro de sus instalaciones, pero no están cumpliendo, por ejemplo, con el ruido que generan, realizan demasiado ruido o cierran algunas calles por el mismo demolición de los interiores. Entonces la municipalidad que hace paraliza esa obra. Eso a través de una medida cautelar que se está dictaminando dentro del proceso administrativo sancionador. Otro de las medidas también, bueno, como ya lo hablamos y desarrollamos, que son las disposiciones patrimoniales. Por ejemplo, dejar de emitir recibos, aquellos lugares, comercios donde te dan un recibo por consumo por, no sé, 300 soles, cuando en realidad la persona consumió 5 soles, o que este recibo de verdad no sea un recibo verídico, sino que tiene evidencias de ser falso. Dispone la incautación de los documentos o el decomiso de todo aquello que viene expendiendo, ¿no? De los documentos en sí. La destrucción de los bienes creo que ya lo hemos hablado. Bien, esta es la medida cautelar. La medida cautelar se da dentro del proceso administrativo. Una vez que se ha acabado la última instancia en los procesos administrativos sancionadores, es que esta medida cautelar eh, se mantiene de corresponder porque eh, de ahí viene la fase judicial, si es que así lo puede determinar el administrado, pero esta medida cautelar también puede no concluir con el mismo proceso. ¿Qué sucede si, por ejemplo, hay un proceso, se inicia el proceso por falta de pago? En arbitrios, por ejemplo, ¿no? Se inicia el proceso de decomiso de bienes, incautación de bienes por falta de pago de arbitrios. Si usted va al día siguiente y paga sus arbitrios, esta medida cautelar, inmediatamente cesan sus efectos. Es como, no se tiene que esperar a que salga una resolución que dice la administrada tal ya pagó sus arbitrios, por lo tanto, deje sin efecto, no. Una vez que usted cumple con la obligación, esta medida cautelar se entiende eh, por terminada. Ahora bien, siempre sí tiene que esperar, obviamente, que salga la resolución, ¿no? Pero con usted, con el cumplimiento y la comprobación de este cumplimiento, se entiende que ya no surge, que ya no continúa con sus efectos. ¿Cuáles son los principios de todo procedimiento administrativo? El procedimiento administrativo se rige por el principio de legalidad, todo, especialmente el administrativo sancionador. Todas aquellas imposiciones, determinaciones, posibles sanciones, siempre deben de estar señaladas en la norma, el principio de legalidad.
¿Por qué? Porque esto es una acción que tiene el Estado ejerciendo su, su capacidad, su característica, su poder de policía. Entonces, como el Estado necesita de los administrados, perdón, necesitamos de ciertas garantías. Y una de las garantías para poder saber, conocer qué es lo que me están imponiendo es el principio de legalidad. Necesito conocer, necesito saber, hay un instrumento, hay un documento que legalmente te faculta a iniciar este proceso, este, a continuar este proceso, ¿no? El del debido procedimiento, donde se obliga que a la administración, que las partes puedan defenderse a través de escritos, de uso de palabra, de que contradigan lo que dice la administración. El debido procedimiento es poder escuchar también a la otra parte, valorar todos sus argumentos, del debido procedimiento, que se cumplan con los plazos, la notificación sea que surtan sus efectos jurídicos, que la persona efectivamente haya tenido conocimiento del inicio, de que haya demostrado tener conocimiento, porque ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, actualmente? De que los notificadores, por ejemplo, dejan la notificación bajo puerta 2, 3 veces, pero se olvidan de poner, por ejemplo, se dejó tal día la notificación, se dejó o tal persona lo recibió. Entonces, como no hay un debido sustento, por ejemplo, en el caso de las notificaciones, cuando no encuentran al administrado o la empresa no van a horas correspondientes, ese procedimiento administrativo se cae porque se entiende de que el administrado no ha tenido el debido conocimiento, no ha tenido conocimiento, no ha podido ejercer su derecho de poder defenderse. Entonces va en desmedro del debido procedimiento, ¿no? Lo mismo sucede también en las notificaciones virtuales. En las notificaciones virtuales, cuando el administrado este, faculta a la administración para que pueda, todas aquellas acciones, actos que la administración emita, le sean notificados a través del correo electrónico, la administración debe tomar también la previsión, en algunos casos, de poder notificarlo físicamente, porque se han dado los casos que el administrado cambia de abogado, cambia de lugar, cambia de correo y toma conocimiento de los actos que está emitiendo en la administración. Es por ello que es importante también mantener esta comunicación y previsibilidad. Ahora, cabe señalar de que últimamente las normas también se han vuelto un poco han evolucionado un poquito más y ahora se obliga no tan solo de que el acto sea comunicado a través de un correo electrónico, sino también el administrado brinde otras medidas. Por ejemplo, otro correo aparte del oficial o un medio de comunicación telefónica. O por último, también ponen su domicilio, aunque ahora ya no es tanto el domicilio, sino que es por correo electrónico. Y una nota especial, estimados futuros colegas o colegas, cuando pongan sus correos electrónicos para las notificaciones, procuren que sea un correo electrónico un poco eh, sobrellevable, por decirlo así, un correo electrónico un poco más público, gentil. Se ha visto casos, por ejemplo, de que abogados han puesto sus correos electrónicos como el gánster de los gánster @gmail, el fico rico bien rico @gmail. Entonces, aunque parezca anecdótico, es un poco gracioso poder notificarles el inicio de un procedimiento o algún tipo de acto administrativo, ese tipo de correos, y también despierta dudas de que si verdad es un correo verídico o no. Continuamos. El de impulso de oficio. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si se ha iniciado un proceso administrativo sancionador y yo sé que ese procedimiento está mal realizado, el inspector no cumplió con algunos procedimientos propios, por ejemplo,
presentarse a través de sus credenciales o no vino una hora adecuada y veo que no están valorando o que ese proceso ha pasado 4 meses y no me están emitiendo algún tipo de documento, yo puedo este, solicitar a la administración que valore, que continúe con el proceso para para dejar de estar en este estado de indefensión por no saber si es que esto va a resultar en una sanción o no va a resultar de una sanción. También el principio de impulso de oficio quiere decir, por ejemplo, cuando el administrado emite el escrito, pero no al órgano instructivo, sino al órgano resolutor. ¿Qué hace el órgano resolutor? Es, eh, dirige el documento al órgano correspondiente, ¿no? El principio de razonabilidad habla sobre las decisiones de la autoridad administrativa. El principio de razonabilidad es muy importante para la determinación de la sanción. Una persona que es la primera vez que comete o realiza una, una acción que es pausible de sanción, entonces eh, la sanción no es tan gravosa, porque es la primera vez que comete la sanción. Eh, Ahora, esto es en el análisis del procedimiento, si es que tomó acciones, no tomó acciones, etcétera. El principio de razonabilidad, más que todo viene relacionado con la determinación de la sanción. De imparcialidad, bueno, la administración debe de actuar como un tercero, debe de actuar fuera, lejos de todas aquellas, algún tipo de conveniencia que pueda tener. Siempre debe de valorarse, debe de tomarse en consideración la forma más neutral de la administración, ¿no? Este es el principio de imparcialidad. Es conforme al ordenamiento jurídico. El informalismo, que deben de ser interpretadas a favor del administrado o de la administración, de presunción de veracidad, que todos aquellos documentos que son presentados a la administración, se presumen que son verdaderos. O sea, yo no voy a estar cuestionando, por ejemplo, la partida de nacimiento del administrado o la constitución jurídica de una empresa, porque yo presumo de que este documento es emitido por alguna entidad del Estado, y por lo tanto no son plausibles, igual que con los argumentos presentados, no son plausibles de ser analizados a mayor fondo, ¿no? De buena fe procedimental, este, que todos van guiados con el respeto a la colaboración, de que todos están buscando la mejor decisión del órgano resolutor, es más que todo es ese principio. El de celeridad, el, como ya lo dije, más o menos del impulso oficioso, de que la administración debe de actuar conforme a los plazos, conforme al mismo procedimiento, para poder así evitar el estado constante de indefensión del administrado por el no conocimiento de la decisión final de de la, de la administración, ¿no? El de eficacia, el, am, el cumplimiento de los actos, como tal, como lo dice en la descripción, todos deben de ajustarse al marco normativo aplicable y la garantía de la finalidad pública. Y de verdad material es que todas las medidas, todos aquellos actos dados por la administración son dados por ley, autorizados, son brindados por ley. Creo que esto sería todo. Es un repaso rápido, más que todo. Eh, Como ya dije, o sea, como se explicó, los procedimientos administrativos, los principios, las garantías, los recursos, están, bueno, dentro de la norma.
cuáles son los elementos o cuáles son aquellas, las medidas que me ejemplifican mejor. Por ejemplo, si nos centramos en las normas ambientales, aquí tienen mayor especificado, mayor disgregado, por ejemplo, las medidas cautelares, las medidas correctivas. Eh, bueno, los principios son garantías constitucionales que se le brindan al administrado y que deben de ser respetados dentro del procedimiento administrativo sancionador. No sé si me escuchan los chicos de Yus, de Lex y Yus. Chicos, por favor, si tienen alguna duda, escriban en el chat para que le pueda responder la doctora. Bien, si no hay dudas ni consultas, quiero agradecer nuevamente a Alex y Yus por la oportunidad brindada. También agradecerles porque es un domingo, es tarde, entiendo que mañana muchos trabajan, estudian y que estén aquí representa también las ganas de comprender, aprender un poco más de derecho administrativo. Gracias, Leticia, y que tengas buenas noches. Es más, ya sí, no quería terminar sin antes agradecerle a cada uno de ustedes por su asistencia y por su participación. Les invitamos a seguir formando parte de nuestras actividades académicas y estar atentos a nuestros próximos eventos. Y seguirnos en redes sociales para no perderse ninguna novedad. Ok, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora.